A ver, ¿con quién se negocia la paz? Pues evidentemente la paz se negocia con quien uno no está de acuerdo. Y en el caso colombiano, con bandidos de todas las pelambres. Eso que el presidente Petro ha llamado la paz total, a mí me parece que se le está realmente convirtiendo en la paz fatal. Y miremos hechos objetivos, no subjetivos, no es simplemente pareceres. El ejemplo de las FARC nos demostró que evidentemente allá habían dos o tres tipos de personajes. Unos que evidentemente todavía tenían, digamos, ciertos principios ideológicos y naturalmente reclamaban su derecho político a participar y obviamente al camino que habían escogido, que era el de las armas para tomarse el poder, lo cual no les dio resultado. Había un segundo grupo de narcotraficantes, es decir, un grupo armado, un grupo estructurado, un grupo con un comando central poderoso, que de todas maneras les interesaba mucho mantenerse como organización fuera de la ley, obviamente con ese estatus que tanto soñaron y tanto pidieron de reconocimiento político, pero con unos intereses marcadamente criminales y orientados al gran negocio del narcotráfico. Y digamos que había un tercer grupo, un tercer conjunto de personas que estaban disgregadas de esa autoridad central y que tenían sus propios negocios, sus propios nichos de mercado, de cierta manera aparentando que formaban el mismo cuerpo general de las FARC, pero en la práctica demostrando que actuaban independientemente. Y entonces se firma el acuerdo, que no la paz, es que la paz no se firma, la paz se hace, se firman los acuerdos. Y esos acuerdos quedaron bien, regular o mal hechos, en eso ya no hay que meterse, pero evidentemente estallaron las realidades. Y es que jubilamos a un montón de señores mayores de edad, venerables ancianos que llevaban muchos años en las FARC y los convertimos pues en protegidos. Unos senadores, otros representantes y otros con pues un montón de gabelas que se les permitió y se les sigue permitiendo. Esos viejitos jubilados quieren influir también en otras negociaciones y obviamente son los que le dicen a Petro que va muy bien y todo lo demás, pero el que va bien no es cierto. ¿Y por qué no es cierto? Porque en el discurso del presidente Petro en campaña nos habló de que había que respetar los acuerdos de paz y esos acuerdos tampoco los han respetado ahora porque más incluso que en el gobierno Duque, de acuerdo con la tendencia negativa, la tendencia, yo no estoy hablando de la foto, se están muriendo más excombatientes de las FARC por mes, por periodos de 5 o 6 meses, que en el gobierno anterior, que supuestamente era el que no cumplía los acuerdos. Y eso no me sirve a mí para defender al gobierno Duque, sino para decir que es que la problemática es mucho más allá, que es que desde Bogotá, desde el escritorio de quienes quieren moderar el acuerdo de paz, no se arregla el país, que es en las regiones donde supuestamente están los proyectos productivos, los emprendimientos de quienes se retiraron de las filas de las FARC, donde suceden los hechos de criminalidad. Y entonces uno se pregunta, ¿y es que muchos excombatientes de alguna manera siguen perteneciendo a estructuras criminales? ¿O realmente están siendo víctimas y están siendo masacrados por aquellos que los ven todavía como enemigos? ¿O es que se están metiendo con nuevas maneras de delinquir? Es decir, allá habría que preguntar muchas cosas, pero lo que queda claro es que, uno, de muchas zonas de esas protegidas se están yendo. Dos, que esos proyectos productivos no siempre tienen la continuidad y no son lo suficientemente rentables. Y tres, los que van bien, que hay algunos para mostrar, definitivamente les falta todavía más respaldo y les falta más protección. No los están protegiendo adecuadamente, están matando a muchos de sus líderes y a toda una serie de líderes sociales que no pertenecían a las FARC, pero que de alguna manera estaban muy contentos con las firmas de ese acuerdo Santos. Muy bien, y entonces ahora viene el tema con el ELN. ¿Qué es el ELN? Todo lo que va quedando en evidencia es que no es una organización piramidal.
que es una organización atomizada y que particularmente hay por lo menos 4 grandes grupos al interior del ELN que se autogobiernan. Es decir, que puede que tengan relaciones con las otras 3, pero que se autogobiernan. Y autogobernarse quiere decir mantener los negocios o acrecentarlos, digo los negocios fuera de la ley, seguir reclutando menores, seguir armándose y seguir haciéndole daño a las comunidades. Mientras tanto, hay un grupo de honorables, venerables ancianos del ELN en Cuba, y hay otros de esos ancianos que no están en Cuba, pero tampoco forman parte, digamos, de esa estructura piramidal y que reclaman también participación. Es decir, allí hay un caos en la negociación y empieza a haber soberbia de parte del gobierno y soberbia de parte de ellos. Entonces lo que pasó en el Catatumbo tiene que mover a los colombianos. Es que es muy, muy triste que se vuelva paisaje la muerte de los soldados, simplemente entendidos o entendidas esas muertes como un acto, digamos, entendible desde el punto de vista de presionar una negociación. No, la muerte de ningún colombiano es entendible, ni siquiera la de los propios bandidos. Pero, ¿y entonces qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el gobierno Petro con la negociación? Porque la negociación, primero, ha tenido un montón de versiones encontradas en el sentido de que lo que supuestamente va siendo pactado no está pactado. Por ejemplo, el cese al fuego pues fue una mentira total que se creyó el propio gobierno. Es que los ceses al fuego no se decretan desde Palacio o desde el deseo del presidente o simplemente desde la fuerza del micrófono o del balcón. No, un cese al fuego bilateral implica 2 partes al menos. Y si una de las partes no está enterada, y no estoy hablando sino de la negociación con el ELN, que no es una organización piramidal, sino que es una organización atomizada. Se supone que la gran fuerza de un acuerdo de paz como el que pretende el presidente Petro está basada en acuerdos con ese grupo delincuencial que quizá fue el que más fundamento ideológico tuvo cuando vio su nacimiento y cuando tuvo esos primeros años después de los Vázquez Castaño en el cura Manuel Pérez y en toda esa organización que se fue dando y que ha derivado lamentablemente simplemente en bandas de criminales que disparan sin cesar sobre todo a los más débiles y a los más pobres. Y obviamente uno lo que ve es que las bandas delincuenciales, ya las otras estructuras criminales, simplemente compran cupos o se acercan a esa negociación para un solo propósito, que es legalizar los dineros que han captado ilegalmente a través de la presión a los ciudadanos y a través de la venta de estupefacientes en el mundo entero. ¿Qué hacer ahí? Entonces uno puede creer en la palabra de ellos, habría que creerles, pero ¿y cuál modelo aplica para ese acuerdo? Porque es fácil firmar acuerdos donde todo lo que el otro diga vale, y eso se llama rendición del Estado. Está el Estado colombiano, no simplemente el gobierno Petro, dispuesto a una rendición ante el crimen. ¿Seríamos capaces de ensayar, aunque eso queda claro que con el gobierno Petro no sería posible, un modelo similar al de El Salvador? Y la respuesta es sencilla, es casi imposible porque la complejidad del país, el tamaño y todas sus guerras son completamente distintas a las de El Salvador. Pero entonces, ¿qué hacer? Porque algo tenemos que escoger, o un camino donde todo vale, todo se legaliza, todo es lícito, y vengan señores y abracémonos y saquemos una bandera blanca y digamos ¡viva Colombia! O ponemos unas condiciones, el Estado se hace fuerte en esas condiciones y hay unos no negociables, como en cualquier tratado y en cualquier negociación, en las que el Estado colombiano no puede ceder. ¿Y qué pasa con los jueces? ¿Y qué pasa con la Fiscalía? Porque resulta que tanto la Fiscalía como los jueces, pero también la policía, se tienen que limitar a lo que la norma les permita. Y si las normas que hemos venido haciendo y si los acuerdos que hemos venido firmando cada vez son más permisivos, pues evidentemente lo que le estamos es dando un aliento de ¿qué lo llamamos? Les estamos generando alegría, pero no a los 48 o 50 millones de colombianos, sino
a todos los bandidos sumados, que son obviamente la minoría, pero una minoría que tiene el poder del miedo, que tiene el poder de las armas, que tiene el poder de la intimidación y que tiene el poder de la sorpresa. Yo creo que uno no es criminal ni se puede volver objetivo militar simplemente planteando que evidentemente de este caos tenemos que salir, pero que hay que entender las particularidades, el intríngulis de cada uno de esos grupos para que en la negociación, por lo menos, no nos digamos mentiras.